de diseño urbano, de diseño gráfico o industrial, todos estamos inmersos en este mismo paraguas que conocemos como el diseño. Entonces, agradezco a su profesora que me haya abierto el espacio para poder compartir con ustedes y bueno, pues sin más preámbulos, de exclusión. Y suena raro, pero justo es eso, ¿no? Una especie de disparo, una especie de balazo, como le llaman los comunicólogos, ¿no? Para ver qué es esto de un artilugio. Bueno, empezaré justamente por preguntar qué es un artilugio. ¿Qué es lo que entendemos por artilugio? Bueno, un artilugio puede ser un artificio, una treta, un truco, una trampa, una estratagema, una argucia, un amaño, una maña, un engaño, una astucia, ¿no? Esos son algunos sinónimos de artilugio. Y recordemos que justamente el título es esto, ¿no? Los artilugios de exclusión. Porque el diseño, a lo que voy es que tiene muchos procesos de exclusión, estamos hablando, y en un momento más voy a abundar en ello. Pero claramente, primero tenemos que poner en la mesa cuáles son los conceptos que vamos a estar hablando. Se habla de segregación, pero ¿cuál es exactamente el significado de cada uno? Porque si se dan cuenta, de manera cotidiana, usamos inclusión e integración como sinónimos, ¿no? Y solo también la exclusión y la segregación como si también fueran. Son diferentes procesos de diferentes niveles de marginación. El nivel más severo, llamémosle así, es la exclusión. Y por eso digo que cuidado porque el diseño puede estar amparado de artilugios, de trampas que hacen que seamos cómplices de exclusión. La exclusión, ahí lo vemos claramente, tenemos un círculo en donde en el interior tenemos puntos verdes y todos los puntos que no corresponden a esa tonalidad están fuera. Sin posibilidad de relacionarse, sin posibilidad de asociarse entre ellos, sin posibilidad de nada. Esa es la exclusión. El segundo punto, digamos, menos severo es la segregación. Y cuando hablamos de segregación, estamos viendo que sigue habiendo una diferencia, sigue habiendo una distancia entre los elementos, pero pues ahora hay una agrupación, ¿no? Al menos a todos aquellos que no encajan los estamos asociando, los estamos conjuntando, pero siempre separados del resto de los que tienen una tonalidad verde. Después viene la integración. Y ojo, porque la integración es un discurso que seguimos manejando, que manejamos muchísimo en aspectos políticos, en aspectos de diseño, en aspectos sociales, y pareciera ser no tan bueno como aparenta, ¿no? La integración implica el permitir, el tolerar, el de alguna manera facilitar ciertos elementos para que ese círculo de elementos ajenos al verde puedan entrar, pero de una manera delineada, tibia, poco definida y sin posibilidad de mezclar. Finalmente tenemos la inclusión, que yo consideraría que en términos de diseño y en términos de todas las sociedades, pues es la utopía alcanzar, ¿no? En la inclusión no hay distinciones. En la inclusión existe un conjunto de diversidad que se mira a sí mismo como diverso y se acepta, ¿no? No se tolera, se acepta. Sencillamente así, se reconoce como una característica propia de. ¿Y por qué hago justamente esta relación de diferentes niveles de marginación? Bueno, porque la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que el diseño hace? El diseño excluye, el diseño segrega, el diseño integra o el diseño incluye. E insisto, estoy hablando de todas las fases del diseño, ¿no? El arquitectónico, con las casas, con escaleras, con anchos de puertas que a lo mejor no permiten el acceso a cierto tipo de personas, con acomodo de lavabos, con diseños de cocinas, pero también la ciudad, ¿no? Con las banquetas, con las entradas a los edificios, con los cruces peatonales, pero también el diseño industrial, ¿no? Con artefactos, manijas de puertas que a veces no podemos abrir, o la altura en la que estas son colocadas, o la dificultad para poner en acción algún objeto, cualesquiera que sea, porque tiene los botones chiquitos,
porque no es intuitivo, porque no está bien diseñado, porque parece un objeto que no es, o incluso el diseño gráfico, ¿no? Cuando nos ponemos bien creativos y hacemos unas letras que ni nosotros entendemos, ¿no? Números que parecen letras, letras que parecen números y que es imposible distinguir. ¿Qué hace el diseño con todo esto? Bueno, pues justamente empezaremos a ver algunos ejemplos de diseño, ¿no? Y trato siempre de ser muy empática en todos los sentidos del diseño, ¿no? Desde los objetos, desde la colocación de los objetos, desde los entornos arquitectónicos, urbanos, etc. Y por favor, siéntanse con toda la libertad de participar en el momento que ustedes lo quieran, ¿no? Solamente levanten su manita y seguramente su profesora me mencionará porque yo acá no veo las caritas ni las reacciones, pero si alguno de ustedes tiene alguna intención de comentar, por favor, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Aquí estamos viendo esta imagen. Soy fanática, dada las circunstancias de nuestro entorno, de sacar fotografías de todo, ¿no? Y en todos lados. Este es una instalación de un McDonald's que se encuentra sobre la vialidad que va a Sinacantepec, la vialidad que se llama Adolfo López Mateos. Ahí hay un McDonald's, ahí entro a los sanitarios y me encuentro con esto. Entonces uno de entrada puede decir, wow, mira qué bueno, ¿no? Ya pensaron en los niños, ya alguien se dio cuenta que los niños pues no miden unos 60, unos 70, sino pues pueden medir, no sé, 80 centímetros, 1,20 m, etcétera, y pues nunca alcanzan el lavabo. Y hemos naturalizado tanto la dependencia de los niños que así hemos diseñado, ¿no? Pues no alcanza el niño, que lo cargue el papá. No alcanza la taza de baño, bueno, pues que se acomode, que supere sus miedos o que se le hagan algunas adaptaciones. En realidad no pensamos en ellos. Como no pensamos en una gran cantidad de diversidad que existe, porque nosotros, los seres humanos, somos por excelencia diversos, altos, chaparritos, gorditos, delgaditos, que podemos ver bien, que no vemos, que somos ciegos, que escuchamos muy bien, que tenemos las dos manos completas, o que podemos no tener una mano, o que podemos no tener ninguna mano. Así somos. Somos güeros, somos morenos, somos de origen étnico o somos anglosajones, somos de todo. Y todos somos seres humanos y todos estamos o tendríamos que estar en situaciones de equidad. Entonces, aquí al buen diseñador de este baño de McDonald's se le ocurrió que, pues sí, hay niños que no van a alcanzar. Y entonces piensa en los niños y diseña el escalón para niños de manera que el niño finalmente va a poder lavarse las manos solo. Pero esa no es la única diversidad. Si ya logramos bajar un lavabo que podría ahora sí servirle a una persona con discapacidad, a un usuario de silla de ruedas, ¿por qué no hacer el diseño de manera que esto suceda? Porque si ustedes saben, un usuario de silla de ruedas pues no se va a poder levantar de la silla. Entonces tiene que hacer todas sus actividades sentado en su silla de ruedas. ¿Cómo podría una persona en silla de ruedas alcanzar, no sé, el toallero o el jabón o simplemente la llave para lavarse las manos si la distancia que queda entre la silla y las piernas no le va a permitir alcanzar ese lavabo porque al diseñador se le ocurrió que estaría lindo que el lavabo tuviera una tapa, no una puerta. Y entonces no hay espacio hueco debajo del lavabo que pueda permitirle a la silla de ruedas acercarse y una persona en silla de ruedas pues no se va a poder lavar las manos. Y lo curioso, ¿no? Ya han dejado de salir los spots en pandemia, pero los spots eran que te lavaran las manos todo el tiempo que fuera posible. Y la pregunta es, ¿y cómo le hace una persona en silla de ruedas? ¿No? Y también hay que pensar las personas con baja estatura, que quizá, bueno, aquí con el ajuste para los niños ya funcionaría, pero no todos tenemos solamente esas dos circunstancias, ¿no? Entonces, aquí el diseñador pensó que hay adultos y que hay niños, nada más, ¿no? En eso se va a clasificar la diversidad del ser humano, que claramente no es así. Pero bueno, cuando empezamos a hablar de exclusión, la raíz de la exclusión es mucho más profunda, ¿no? Es decir, de alguna manera voy a disculparlos a ustedes y a disculparme a mí, porque si los diseñadores cometemos estos errores gravísimos, quizá no tanta es culpa nuestra, sino es culpa de la base conceptual de que partimos, ¿no? De naturalizar que al niño lo va a cargar el papá, ¿no? Que el niño va a ser un ser dependiente, ¿no? Y entre comillas inútil porque no le hemos diseñado un mundo para que el niño sea independiente. Y mucho menos, insisto, para otras diversidades. Pero insisto que la culpa no es nuestra, porque ¿qué nos han enseñado?
desde nuestras instituciones, desde nuestros políticos, pues ni siquiera saben ellos el nombre correcto de las personas, por ejemplo, las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, después de mucho tiempo de haber sido ignoradas, después de haber pasado por diversos modelos como han sido tratados, ¿no? Que el más antiguo es el de prescindencia, significa que hay que prescindir de ellos, no los queremos ver, nos estorban, apestan, vamos primero matándolos, ¿no? En la época de los griegos y en la época de los romanos, a cualquier persona que no fuera, entre comillas, normal, pues había que eliminarla, ¿no? Eugenesia se llama eso, que después lo hicieron los nazis también, ¿no? Entonces, bueno, pues se mataban a las personas. Cuando ya se entendió que no era humano matarlos, bueno, pues los empezamos a encerrar. ¿En dónde? En donde fuera, ¿no? En centros especiales, en cuevas, en ciudades donde se les ponía una campanita para que cuando se acercaran nos pudiéramos retirar los normales. Y posteriormente, bueno, pues ya la presidencia va a cambiar de lugar y ahora va a ser en centros de salud. A eso se le llama modelo médico. Ya avanzó la humanidad. Ya no los matamos, ya no solo los encerramos, ahora pues vamos a curarlos, ¿no? Como son seres defectuosos, como están enfermos, entre comillas, porque ya la OMS, Organización Mundial de Salud, reconoció, por ejemplo, que la discapacidad no es una enfermedad. Si yo pierdo una mano por cuestión de trabajo, porque los diseñadores industriales, por ejemplo, están muy sujetos a este tipo de accidentes por el tipo de maquinaria que utilizan. Si yo pierdo la mano, pierdo un dedo, no estoy enfermo. Sencillamente ahora carezco de la movilidad completa y las cosas tendrían que estar también ajustadas a mí, ¿no? Pero bueno, insisto que ni siquiera es culpa nuestra, porque en ese modelo médico todavía seguíamos sin reconocerlos o reconociéndolos como enfermos. Hoy en día prevalece o tendría que prevalecer un modelo que se llama modelo social, donde pensamos que las personas con discapacidad tendrían que estar de una manera integradas, ¿no? Realmente formando parte de cada uno de nosotros en un fenómeno de inclusión. Pero, insisto, desde el gobierno ni siquiera sabemos el nombre correcto. Con este modelo social se conforma una convención, obviamente internacional, sobre los derechos de las personas con discapacidad, una convención que marca un paradigma y un cambio completo entre la forma como van a ser conceptualizados y tratados las personas con discapacidad y que va a ser justamente una iniciativa de un país seguramente muy avanzado, ¿no? Porque justamente está mirando hacia los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué país se les ocurre que haya sido el país que toma la iniciativa para que se conforme esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? A ver, ¿alguien quiere levantar su manita y decir qué país se les ocurre que haya tenido esta visión de cambiar los paradigmas de las personas con discapacidad? ¿A alguien se le ocurre algún país? ¿No? María Fernanda Ramírez. A ver, Fer, por favor, ¿qué país se te ocurre que pudo haber sido, Fer? Suelten nombres, no pasa nada. Aquí nos podemos equivocar y no pasa nada. Estamos en confianza. ¿No, Fer? Bueno, creo que hoy están muy tímidos. Bueno, pues sorpréndanse porque el Perdón, país... tenía el micrófono Ah, desconfigurado. Creo que ya está. ya se escucha. Perdón, Estados Unidos tal vez. Estados Unidos puede ser. Bueno, yo esperaba que me dijeran, ¿no? Inglaterra, Alemania, España, Estados Unidos. Y la sorpresa iba a ser cuando yo les dijera, pues no, fue México. México fue ese país de gran avanzada, de cambio de paradigmas, que tiene la visión de decir, a ver, momento, vamos a generar una serie de normas, de acuerdos internacionales para ver cómo vamos a tratar la discapacidad. Fue México, fíjense. Curiosamente, entre todos los países del mundo, fue México. No se le ocurre a ningún otro. Pero México es muy bueno para levantar la mano y para hacer los moles los domingos, ¿no? En las grandes fiestas y el otro día no tiene ni qué comer. Así es México. Porque México en esta convención acoge los sentimientos y las necesidades de las personas con discapacidad y ellos mismos demandan cómo van a ser llamados, ¿no? No son minusválidos,
No son atípicos, no son raros, no son enfermos, no son lesionados ni lisiados, no son incompletos, no son anormales, no son especiales, no son de capacidades diferentes que tanto difundieron desde el gobierno de Fox. No, ellos dijeron, somos personas con discapacidad. Ojo, que además no es lo mismo que discapacitado. No es lo mismo. En el discapacitado ya le das el adjetivo a la persona sin siquiera nombrar la persona. Así de que si hemos de tratarlos de manera digna, se llaman personas con discapacidad. Y esto sucedió desde el 2008. Digamos que la iniciativa de la convención se da desde el 2006, en el 2007 se hacen acuerdos, en el 2008 entra en vigor. Estamos en el 2021, han pasado 13 años. Y este documento que están viendo ustedes, donde encerré atípicos, es un documento que quienes estudian arquitectura o APOU seguramente ya lo habían visto, porque son las normas de CEDESOL. Nosotros vemos la forma de clasificación de equipamiento en las ciudades con las normas de CEDESOL. Y en la clasificación que hace CEDESOL de escuelas, esta es la maravillosa clasificación, ¿no? Y todavía lo podemos bajar la página, ver qué pasa en el sector de educación y encontramos esto, ¿no? O sea, terrible que ni siquiera haya una congruencia entre lo que el gobierno hace, como iniciativa y lo que ocurre en sus documentos. Por eso digo, pues sí es culpa nuestra, pero no tanta, porque desde el inicio las normas, la nomenclatura y los conceptos que prevalecen siguen siendo pues de mucho atraso, ¿no? Y aquí está la prueba, estas imágenes les van a parecer, sumamente familiares. Esta imagen de este estacionamiento, ustedes la conocen, se encuentra al lado del CIAP. De hecho, yo a un ladito de ese lugar es donde solía estacionarme cuando todavía estábamos en proceso previo a la pandemia. Y ahí dice capacidades diferentes, ¿no? Entonces, nuevamente, insisto, ni siquiera tenemos el nombre correcto, ¿no?, para llamar a las personas con discapacidad. Y bueno, pues insisto en que es nuestra culpa, pero no tanta, porque la pregunta es, ¿qué nos han enseñado en la facultad? En primera, desde donde nos movamos, de arquitectura, urbanismo, diseño industrial o gráfico, los pilares del diseño han sido de origen los formales y los funcionales, ¿no? Los diseñadores industriales seguramente admirarán esta silla Phantom y reconocerán este sacapuntas de Raymond Loewy en un movimiento que se llama styling, que lo único que hace en el styling es hacer las cosas bonitas, ¿no? Porque no modificaron funcionamientos, no modificaron estructuras, no modificaron materiales, pero Estados Unidos estaba en una gran depresión casi en los años 30, ¿no?, en el 29, y entonces algo tenían que hacer para reactivar la economía. ¿Y qué usaron? A los diseñadores. Los diseñadores se convirtieron en la estrategia para incentivar la economía y entonces, entre otros conceptos, se inventa, por ejemplo, la obsolescencia programada, que las cosas pasen de moda o que dejen de servir pronto para que compren más. ¿Y a quiénes hicieron partícipe de ellos? A los diseñadores. Raymond Loewy, insisto, fue el que encabezó por mucho una escuela de diseñadores que se encargaron de contaminar el mundo, de hacer la devastación que hoy estamos pagando, ¿no? Que en muchas conferencias, con todo el miedo y el asombro, he escuchado decir que el ritmo de vida acelerado que lleva la humanidad no va a alcanzar a llegar más allá del 2030, porque el mundo ya no aguanta más. Entonces, pero seguimos, ¿no?, haciendo objetos que sean baratos, que se vendan pronto, que sean lindos, ¿no?, con estos conceptos de diseño emocional, para que pues la economía se reactive, porque lo que importa es el dinero, ¿no? No importa ni la pandemia, no importa ni la salud, no importa ni marginar a las personas con discapacidad, no, eso no importa, ¿no? Mucho menos el daño ecológico. Lo importante es la economía. O la parte formal, esta silla que es hermosa, porque yo no puedo negar que es una silla hermosa, es una silla que estuvo en aparador en el MoMA durante mucho tiempo, porque cuando la diseña su diseñador, justamente de apellido Phantom, si no mal recuerdo, pues no existen los materiales con que hacerlos, es decir, era una silla linda, pero si te sentabas se rompía.
Poco después, bueno, ni tampoco después, algunas décadas después ya empiezan a surgir materiales nuevos que ya permiten la resistencia suficiente para que esta silla ahora sí funcione. Pero en su momento fue una cosa hermosísima y solo eso. Y en la arquitectura ocurre exactamente lo mismo. Y en la ciudad ocurre exactamente lo mismo. El problema es que tomamos como pilares, porque eso nos enseñan en la escuela, la forma y la función. Las cosas deben funcionar, pero funcionar de una manera, digamos, incluso universal, ¿no? Igual para todos, ¿no? Esta silla es hermosa, pero si se sienta, tengo una tía que se llama Gloria, que debe pesar unos 85 kilos, en primera ni cabe, ¿no? Dejen que la silla la aguante, ni cabe, ¿no? Y un niño pues tampoco se podría sentar acá, no son espacios ni flexibles, como que para que se puedan ajustar las alturas, ni mucho menos, ¿no? Incluso, de hecho, se ve linda, pero no creo que sea la silla más cómoda que hay, ¿no? Entonces, insisto, la culpa, mucha culpa es cómo nos han enseñado a diseñar, cuidando forma y función. Las casas, por ejemplo, que hacemos en serie, que se hacen y que hacen estas empresas como ARA, como Geo, son eso, ¿no? Forma y función. Una función reducida, muy poco empática con las necesidades reales de la persona y con una forma, pues ahí medio le maquillan para que se vea pues agraciada y la gente las compra, ¿no? Después son un fiasco. Como además desaparecen las empresas que las construyeron, bueno, pues ya no tienes ni a quién demandar porque resulta que se te está cayendo la barra, resulta que no tienes servicio de agua, resultan muchísimas cosas detrás del diseño, porque solo hemos cuidado la forma y la función. Hay un tercer elemento que es el que yo pongo sobre la mesa, los elementos simbólicos. La parte que tiene no necesariamente que ver con costos, no necesariamente que ver con medidas, con funciones, sino cuestiones simbólicas, en donde lo simbólico puede venir desde cuestiones sustentables hasta cuestiones sociales, ¿no? De inclusión, de justicia, de equidad, porque ¿quién piensa estos diseños emblemáticos y de museo? ¿Quién piensa en el 70% de la población mundial que se encuentra en situación de pobreza, ¿no? Obviamente el diseño no es para ellos. Y aquí estamos viendo qué es lo simbólico. Acorde a Clifford Geertz, que es un antropólogo que habla en un libro que ya se llama La interpretación de las culturas, habla de 3 valores que pueden tener los objetos. El primero es el valor de uso. Un objeto vale para lo que sirve, ¿no? Es decir, un automóvil vale para transportarnos, para llevarnos de la casa a la escuela o para llevarnos de la escuela o de la casa, perdón, a un hospital. Ese es el valor de uso. El valor de cambio es un valor que el hombre ha puesto de una manera arbitraria y que pues podemos catalogar, no sé, un coche que pueda costar 300,000, 350,000, no sé, ese es el valor de cambio, es diferente al valor de uso. Y existe un tercer valor, que es el valor más importante para los seres humanos, que no tiene que ver con el uso y que no tiene que ver con el costo que tiene el objeto en el mercado, sino que tiene que ver con lo que nos significa, con lo que significa ese espacio, ¿no? Para nosotros, es decir, el sentido antrópico. Y el sentido antrópico tendrá que ver también con elementos de asociación, de pertenencia, de identidad, de inclusión, etc. Así es de que, pues nuevamente habría que poner pues en cuestión si la estética y el diseño han tenido la relación adecuada, ¿no? Porque a muchos nos engañaron, yo incluida. A mí me dijeron que la arquitectura era arte. A muchos de ustedes les habrán dicho que el diseño es arte. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero hasta por ahí del 87, la facultad se llamaba Facultad de Arquitectura y Arte. Y solo existía una carrera, que era la carrera de arquitectura. En el 87 abren las carreras de diseño gráfico e industrial y algunos años después cambian el nombre de la facultad a Facultad de Arquitectura y Diseño. Ahora así se llama. Pero cuando yo estudié, yo me gradué en la FA, ¿no? Facultad de Arquitectura y Arte. Porque teníamos muy enraizada esta idea de que la arquitectura era arte y que el diseño también. Y creo que de ahí derivan por mucho los errores que hemos tenido como diseñadores. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre arte y entre diseño? Bueno, lo vamos a ver en un momento más. Al menos en este momento les presento 2
objetos hermosos, por supuesto, estéticos, sin duda, ¿no? Exprimidor de jugos de Philip Stark, que es una obra emblemática para los diseñadores. Curiosamente nunca sirvió, ¿no? Pero son carísimos. Y se encuentran generalmente en museos o en estanterías. Nadie usa este objeto valiosísimo y tan apreciado para exprimir un jugo de naranja, ¿no? Y la lámpara, esta lámpara Wellheim, que es diseñada durante la escuela de Bauhaus en 1924, una lámpara hermosa, atemporal, vanguardista, moderna, que podríamos tener con todo orgullo cualquiera de nosotros en nuestra casa, aún en el 2021, y que sin duda, insisto, juega este sentido estético del diseño. Pero la pregunta es, de verdad, ¿el diseño es arte? Porque esto lo encontré en la Zona Maco. No sé si alguna vez ustedes han visitado la Zona Maco. Antes se llevaba a cabo cada año, no recuerdo, me parece que era en el mes de febrero, y era una exposición que ponían los grandes diseñadores, los más reconocidos de México, en un lugar muy cerca del Hipódromo de las Américas, me parece. Y en este lugar, pues se exponían solamente los rockstars. Uno veía, la verdad es que desde mi perspectiva, cada ocurrencia, que además eran carísimas, ¿no? Que además eran inaccesibles y que yo siempre me pregunté si eso tenía sentido. Porque para mí muchos objetos, ¿no? Que yo veía, pues, eran objetos carísimos. Por ejemplo, una maleta, un beliz se encarecía solo porque le habían pintado ahí unas imágenes, y lo mismo pasaba en platones, y yo digo, para arte está perfecto, ¿no? Yo soy una gran admiradora del arte. De hecho, les he de platicar que por más de 20 años yo impartí la materia de historia del arte. Entonces, claro que conozco de arte, claro que admiro el arte, y por eso justamente tengo muy claro que el diseño no es arte. Porque cuando yo daba mis clases de arte, lo primero que hacía cuando arrancaba mis cursos era preguntarle a mis alumnos qué es arte. Y tratábamos todos de buscar una definición de arte y acabábamos con entender que arte no puede tener una definición, no una manera de entenderlo única e universal, porque el arte ha ido cambiando y los conceptos de arte también han ido cambiando. Hoy por hoy el arte no se define, solamente se va a reconocer por ciertas características que tiene todo objeto de arte, ¿no? Sea abstracto, sea barroco, sea renacentista o de la época que sea. Y después lo contrapuse con lo que era el diseño. Y entonces me di cuenta que arte es una producción humana, que su finalidad es la expresión. Ojo, lo que busca el artista es decir algo, hacer que la gente se dé cuenta de lo que está sintiendo. Por lo mismo, y como los sentimientos los tenemos en una sola ocasión, en un solo sentido, el arte es único e irrepetible porque me está reflejando mis sentimientos de este momento, no los de mañana, no los de el próximo año, los de ahora. Y posee valores simbólicos. Va a utilizar un código expresivo, ¿no? El color, el volumen, la textura, etcétera, y cumple estrictamente una función estética. Eso es arte. El diseño no es arte, porque el diseño, aunque sigue siendo una producción humana, busca resolver una necesidad práctica. Así es de que si lo que queremos es hacer cosas expresivas, bueno, me parece, diseñadores, que estamos en el lugar equivocado. Vámonos a la escuela de arte, a la facultad de arte, porque aquí hay que resolver problemas prácticos, ¿no? Y además el diseño, llámese casa, objeto, ¿no? Llámese lo que sea, es replicable, es industrializable, se tiene que producir. El arte jamás, el diseño sí. El diseño por valores simbólicos, es decir, en eso sí se parece, y utiliza un código, pero su código no es de expresión, es una interfaz, es un elemento de comunicación que me dice por dónde voy a prender la computadora y qué voy a hacer para cuando la quiera apagar. Y además cumple el diseño una función utilitaria principalmente, no es un objeto estético. Puede ser bonito, claro, es un agregado, pero principalmente cumple una función. Así es de que aquí va el primer artilugio de 3. El primer artilugio o trampa o primer gran mentira que nos han dicho en la facultad y en muchas revistas y en muchos congresos y en muchos eventos de diseño es que lo más importante del diseño es lo estético. Falso. Aquí estamos viendo estos objetos de diseño de la Expo o de la Zona Maco, ¿no? Entonces, como puntadas están padrísimas, ¿no? Como objetos de arte para que decoren la casa,
perfecto, pero no me vengas a decir que este es un objeto de diseño utilitario, porque claramente no lo es. No, ni yo me voy a sentar en esta silla, ni ustedes van a poder poner el peso de manera natural en una mesa que claramente está descentralizada. Así es de que como diseño, como arte, perdón, perfecto. Como diseño, me parece que tenemos un mal concepto, ¿no? Porque además, bajo este esquema de querer entender el diseño de una forma completa y enseñar el diseño de una manera completa a lo largo de todos estos años que llevo como docentes, desarrollé en mi tesis doctoral esta propuesta que le llamé crítica sistémica y que tiene dos objetos. Una, guiar al alumno a que pueda diseñar con estas tres caras, es decir, no solo la forma, no solo la función, sino también lo simbólico, pero que además pues, sea capaz también de interpretar lo ya construido, lo ya diseñado bajo este esquema. Entonces, yo esperaría que a partir de hoy nunca ustedes, ni diseñadores, ni arquitectos, ni urbanistas, ni nada, digan, ah, esto está padre, porque no se trata de algo formal, ¿no? Ah, pues se ve padre el material, ¿no? O, está bonita, es vanguardista. No, señor, en el diseño, en la arquitectura, en el urbanismo, eso no sirve. Entonces, en la crítica sistémica yo propongo tres etapas. Una, la prefiguración donde uno solamente describe, no solamente hay una etapa denotativa. Dos, la configuración, porque entiendo que para poder comprender o diseñar un objeto, tenemos que entender el contexto. Imagínense si hoy empezamos a diseñar olvidándonos de la pandemia, cuando claramente la pandemia hoy nos está haciendo refigurar el diseño, ¿no? Desde pensar materiales antibacterianos, desde pensar las distancias, la proxémica que ahora se debe de guardar por la posibilidad de contagio, ¿no? De la importancia de la ventilación y de la iluminación, ¿no? De poder acceder a espacios en donde nos dé el sol justamente para fortalecer la vitamina D, que es la que nos puede permitir enfrentar una situación de crisis por COVID, ¿no? Entonces, el diseño no es el mismo. Y la refiguración es la crítica en su nivel más profundo, porque en ese momento nosotros podemos ya dar nuestro punto de vista sobre un objeto, sobre una ciudad, sobre un objeto arquitectónico con fundamentos. Porque estos tres fundamentos se apoyan en tres dimensiones. La lógica, que es la funcional, ¿no? Es el nombre que le dije a la función, a que tengamos un material pertinente, resistente, que sea ergonómico, que sea lo suficientemente funcional si se trata de un espacio arquitectónico, ¿no? Que los recorridos estén bien pensados, etc. La dimensión estética, que nos queda claro a todos, ¿no? Que corresponda a cierto estilo, que tenga cierta composición, que sea agradable a la vista, etcétera. Pero la más importante para mí y la que nunca miramos cuando proyectamos es la ética, donde hablemos de la conducta o pensemos en la conducta humana y pensemos en la inclusión y pensemos en la pertenencia y pensemos en todo ese grupo de minorías a las que nunca vemos, ¿no? Los grupos LGTBQ+. Yo me pregunto si alguno de ustedes ha hecho un diseño pensando en ellos, ¿no? Si seguimos arquitectos planteando sanitarios como si solamente hubiese un binomio, ¿no? Hombre y mujer, cuando sabemos que esa no es la condición humana, ¿no? Si seguimos proyectando estos mismos sanitarios para una persona que va a caminar y que va a poder manejarse de manera idónea, sin pensar en que existen personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Si seguimos ofertando objetos de diseño para una clase social media alta, sin pensar en la cantidad de personas a las que excluimos, porque no van a poder comprar esa lámpara, ese coche, no van a poder pagar esa tarjeta, ese logotipo, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos un compromiso muy fuerte. El compromiso más fuerte del diseñador es un compromiso social, sin duda alguna, ¿no? El diseñador tiene un papel importantísimo dentro de la sociedad, porque marca pautas de conducta, porque marca maneras de hacer y a veces hasta de pensar. Estas son dos objetos que me parecen un ejemplo claro de este compromiso social que el diseñador tiene. Y una respuesta además pertinente, ¿no? Este Lucky Ironfish es un pececito que desprende hierro. No sé si ustedes lo sepan, pero hay
sociedades en algunos países verdaderamente graves en cuanto a anemia se refiere. Falta de alimentación, falta de vitaminas. Cuando el diseñador hizo este Lucky Iron Fish, lo hizo pensando en que aún en una situación de extrema pobreza, este pececito pueda ser metido en el caldo, ¿no?, de la sopa, de lo que haya para comer, y al menos les va a permitir de dotar algunos minerales a los niños que ingieran esa comida, ¿no? O la copa menstrual, ¿no?, que ni siquiera es tan moderna. Vemos como el primer prototipo se hace en 1937 y que mucho pudo haber contribuido a disminuir el daño al planeta si no siguiéramos con nuestras prácticas de la utilización de objetos desechables y que después el diseñador no se hace cargo de ellos, ¿no? Acuérdense, diseñadores, que ustedes son responsables de la cuna a la tumba del objeto que diseñen. Incluso los arquitectos. ¿Qué va a pasar con una casa después de 60, 70 años que no se usen? ¿Cómo vamos a reciclar ese concreto? ¿Qué va a pasar con el tabique? ¿Qué va a pasar con la cimentación? Tenemos que ser responsables porque mucho de la contaminación está justamente en el objeto que ha sido puesto en desecho, ¿no? El arquitecto tiene que pensar en todos, ¿no? No todos subimos usando los dos pies. Algunos suben o subimos usando una silla de ruedas o un espacio que no tenga cambios de niveles. Entonces la rampa puede funcionar. O algunos usamos o usan bastón para poderse guiar. Entonces, ¿qué problema hay de poner texturas en el piso que permitan a las personas guiarse y dejar de pensar que una persona ciega tiene que estar recluida en su casa, ¿no? Ese fue el primer artilugio. El segundo artilugio es el diseño es funcional si cubre las necesidades de la mayoría. Ya vimos por una parte, perdón, que el diseño no es arte y que la estética no tendría que ser lo más importante. Ahora estamos viendo que la funcionalidad no es si no es para todos. Si solamente cubrimos las necesidades de la mayoría, ¿qué será? ¿Un 70% ya la hicimos? No. Ha sido una posición muy cómoda de los diseñadores. Estas manijas, por ejemplo, saben ustedes, no sirven si se enjabonan las manos, no sirven para una persona que no tiene mano y no sirven para una persona que tiene artritis. De la misma manera como estos mingitorios están padrísimos, ¿no?, que son seguramente la última moda en Londres, pues resulta que están colocados a una altura donde una persona de baja estatura, un niño o una persona en silla de ruedas no los va a poder usar. Entonces, ¿qué pasa solamente si cambiamos el chip? ¿No es más fácil pensar en un mingitorio así, ¿no? Le sirve al alto y le sirve al bajito, le sirve al adulto, a la persona en silla de ruedas y le sirve al niño. No podemos pensar más allá de la forma y la función y pensar en cuestiones éticas, como por ejemplo, semáforo que existe en algunas ciudades. Lo encontré en Buenos Aires. Resulta ser que en Buenos Aires todas las cocheras, todos los garajes tienen alarma sonora y visual, de manera que cuando uno va pasando, tú puedes ver si el foquito verde está encendido, tú puedes pasar. Si el foquito rojo está encendido, entonces te tienes que detener para que el coche salga. ¿Qué pasa si la persona que va pasando no escucha, es sorda? Bueno, el foco le da la información que requiere, pero además de esto suena una alarma, de manera que si ahora yo más bien, en vez de sorda, estoy ciega, yo puedo escuchar la alarma y saber que debo de detenerme porque ahí hay un peligro inminente, ¿no? Entonces, es tan difícil que un diseñador piense así, ¿no? Que piense en un reloj que pueda ser táctil, ¿no? Que la persona no ve, pero lo pueda tocar. O una manija donde incluso, no sé si ustedes sepan, pero cuando la gente pierde un brazo, una mano, la parte que queda se llama muñón. No puedo hacer una manija que incluso con el muñón pueda yo abrir la puerta, simplemente con recargar, ¿no? Igual un niño, igual una persona con artritis cuyas manos se han deformado, sin necesidad de mayor fuerza. Solamente dejamos caer el peso propio del brazo o del muñón y con eso abre la puerta. Y vean, por ejemplo, también esta otra manija de la puerta que vemos abajo, ¿no? Que lo único que hizo el diseñador, y es poca cosa y es muy importante, es bajarla de manera que el niño pueda alcanzarla, la persona de pie pueda alcanzarla, la persona en sillas de ruedas pueda alcanzarla. O sea, todo mundo, incluso en una situación de fuego, ¿no? Se está incendiando, no me puedo levantar porque está lleno de humo, la puedo abrir sin problema. La pregunta es, ¿mucho pedir?
Aquí estamos viendo, se movió la imagen, déjenme hacer el ajuste. Estamos viendo imágenes que corresponden. ¿Siguen viendo la imagen? Solamente para confirmar. Ya no. ¿Ya no? Ok. Es que hice un ajuste. Entonces voy a compartir nuevamente. Porque las imágenes estaban encimadas. Entonces, por esa razón es que hice un ajuste. Ahora me parece que ya la vuelven a ver, ¿no? Porque los diseñadores tenemos este esquema que nuevamente es un esquema conceptual, que desde chicos nos enseñaron, niño y niña. Entonces, seguimos haciendo diseños para niñas y haciendo diseños para niños cuando sabemos que hoy ya no funciona ese binomio, ¿no? Hay personas que no se van a sentir identificadas. ¿Por qué excluirlas con estos colores, con estas formas, incluso con estas funciones, ¿no? La mujer al supermercado, el hombre a cosas de automóviles. O sea, quitémonos ya estos paradigmas y dejemos de ver los naturales, ¿no? Las Barbies, por ejemplo, han tenido que hacer ajustes. Claramente la Barbie era una figura excluyente, ¿no? A todas las mujeres nos hacían sentir obesas independientemente de lo que pesáramos, porque era una imagen que después ya se hace el análisis anatómico, era imposible que existiera una mujer así de delgada, ¿no? Y blanca, y rubia, y perfecta. Así es de que Barbie ya ha hecho, al fin de cuentas, una propuesta de diversidad que fue lanzada hacia el 2016, ¿no? Donde ya hay, no sé, de raza negra, chinas, chaparritas, delgadas, más llenitas, de todo, ¿no? Porque así somos. Y lo mismo ocurre, insisto, con los baños, ¿no? Que ya había dicho, la Ibero, estas son imágenes de la Iberoamericana, fue la primera universidad que empezó a manejar baños universales, ¿no? Para todo género y para silla de ruedas en caso necesario. Después lo hizo la UNAM, después, entre otras universidades, nuestra facultad tuvo el acierto de poner me parece que está en planta baja, un baño universal que me parece que tendría que replicarse a todos los niveles, pero creo que vamos avanzando, ¿no? Porque además, insisto, hay muchas diversidades. Perdón. Las personas con discapacidad son una de ellas. Acorde a la ONU, 900 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de discapacidad, un 15%. Y el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece la obligación de asegurar accesibilidad. Es decir, hay un pacto, hay un tratado internacional desde el 2008 en el que México se comprometió a que todo iba a ser accesible, entornos físicos, transporte, información, comunicación, sistemas y tecnologías de información. Hace 13 años México dio su palabra y esto no ha ocurrido, ¿no? Escasamente llegamos a ver algunos menús en braille. Los billetes, por ejemplo, con los que pagamos, no tienen ninguna señalización en braille. Las calles tampoco. No hay guías tactopodales. Los diseños que seguimos haciendo no están pensados en eliminar los niveles o los desniveles. Y las rampas que en algunas ocasiones aparecen ni siquiera cumplen con el reglamento. Tienen que tener un 6% de pendiente y cada 7 a 9 metros tienen que tener un descanso, ¿sabían ustedes? Y tienen que ser rectas, no pueden ser curvas como la nuestra de la facultad. Una persona en silla de ruedas no puede ir girando, no tienen volante. Si una silla de ruedas está diseñada para moverse de manera longitudinal y recta. Pero los arquitectos, los diseñadores, no hemos comprendido. No sé qué pasó, pero se volvía a mover. Pero bueno, ya la voy a dejar así, porque si no voy a dejar de compartir. Pero vean aquí unos cajones diseñados pensando en una persona con discapacidad y un sanitario también pensado en un hombre que pueda usarlo estando en su silla de ruedas atrás, no se alcanza a ver, pero tiene el lavabo, ¿no? Entonces puede hacerlo todo. Pero no es el único tipo de diversidad que hay en las personas, pues todos, absolutamente todos, envejecemos. Todos vamos a llegar a una edad de 60, 70 años y las condiciones físicas van a cambiar. Una persona que ya se encuentra en una edad adulta empieza a tener dificultades para oír, para ver, para moverse, para desplazarse. Los ángulos de movimiento poco a poco van a ir cambiando. ¿Y qué estamos haciendo los diseñadores al respecto? Cuando diseñamos un mueble, cuando diseñamos un cajón, cuando diseñamos un herraje, lo pensamos así. Porque en Morelia, en alguna ocasión, encontré esta empresa que se llama Faino. Y Faino lo que hace es cocinas para personas adultas.
Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues eliminó los anaqueles superiores, amplió el espacio de trabajo en la barra horizontal, los cajones se aperturan al toque y además se iluminan en el momento en que se abren, de manera que una persona ya adulta mayor no tiene incluso que agacharse, ve el contenido de los cajones. Y la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el 2007 habló sobre las ciudades globales amigables con mayores, ¿no? Y entonces significa que la ciudad tiene que reconfigurar, que tiene que haber equipamiento pensado en estas personas que además, no sé si lo sepan, pero en México y en muchos otros países la pirámide de edad se está invirtiendo. Con el paso del tiempo va a haber más adultos mayores incluso que niños y las ciudades no están pensadas para ellos, ¿no? No hay suficientes, por ejemplo, asientos e instalaciones de baños. Ustedes saben que las personas de la tercera edad difícilmente pueden contener su necesidad de ir al baño, ¿no? Y además se necesitan elementos para tomarse cuando subas en una rampa, ¿no? Cordones en declive, semáforos en cruces peatonales que estén sincronizados, de manera que una persona de la tercera edad pueda cruzar la calle sin problemas. Tenemos que pensar en esto. Y tenemos que pensar en el diseño y la interseccionalidad. La interseccionalidad es una teoría que pues recientemente, me parece que es del 2016, que empiezan a visibilizar situaciones de privilegio y de opresión. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Yo cuando vi esta imagen, que debe haber sido unos 4 o 5 años, cuando la vi, me sorprendí muchísimo porque dije, caray, o sea, yo pensaba que yo estaba en una situación de privilegio y no es cierto, ¿no? Vean, en la parte superior hablan de joven. Yo hoy ya tengo 54 años. Es decir, yo ya me encuentro en la parte de los oprimidos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Si salgo, hay muchos cambios de nivel, a lo mejor no hay baños y yo ya quiero ir al baño, a lo mejor si pido un trabajo nuevo no me lo van a dar porque ya tengo una edad de 54, ¿no? Que si bien me parece que no es tan avanzada, ya no es lo ideal para contratar, o sea, empieza uno a ser desplazado. Si uno no es joven, si uno no es atractivo, si uno no es de clase media, si uno no habla inglés, si uno no es blanco, si uno no es de origen europeo, si uno no es hombre, porque el hombre está por encima de la mujer, si uno es heterosexual, estás bien, pero si eres homosexual o perteneces a un grupo LGTBQ+, estás mal. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decir quiénes están bien y quiénes están mal? Pero sobre todo, desde el diseño, ¿para quién estamos diseñando? ¿Para las personas sin diversidad funcional o para las personas con discapacidad? ¿Para las personas que saben leer o para las personas que no saben leer? Y así nos podríamos ir, ¿no? ¿Cuántas diferentes formas, a veces invisibles, hay de discriminar? Y ahí, bueno, pues el diseño universal, ¿no? El diseño universal, que es la propuesta del diseño, que este sea equitativo, flexible, simple, perceptible, que no implique gran esfuerzo físico, ¿no? Que tolere el error y que tenga un tamaño adecuado. Con el diseño universal podemos ligar también en otras teorías, ¿no? Como el wayfinding. El wayfinding lo que hace es estudiar cómo funciona el cerebro, porque el cerebro ya tiene maneras de mapear y de entender los objetos de una manera intuitiva. Y los diseñadores y los arquitectos hemos generado un código diferente. Entonces el cerebro tiene que entender lo que nosotros le hemos inventado cuando el cerebro ya tenía una forma razonada de manejarse. Entonces, del wayfinding se liga al wayshowing, donde el diseñador pues tiene que pensar en los procedimientos perceptivos, ¿no? Que los entornos sean completos. Pensemos en objetos que puedan ser percibidos con los ojos, con el sonido, con el gusto, con todo. Es decir, usemos todos los sentidos y usemos los procedimientos cognitivos, cómo la gente piensa, ¿no? Y la memoria. Y pensemos en las personas que tienen Alzheimer o que tienen trastorno del espectro autista y cómo serían los procesos de interacción. Entonces, me parece que un diseñador tiene que saber mucho de diversidad para poder generar identidad en un objeto, para poder tener muy en cuenta los puntos de referencia, los affordances, para crear regiones y subdividir en este caso el espacio para que la persona, independientemente de su condición, lo pueda entender o que pueda manipular el objeto, ¿no? No dar demasiadas opciones en la navegación. O sea, si ponen 1000 botones, las personas no van a saber dónde encender una batidora. Tiene que ser todo muy intuitivo, con protocolos y secuencias de uso, y mostrando siempre, ¿no? Dando señales
de lo que he hecho, ¿no? Si voy a cerrar o a bajar la batidora, que se oiga un clic y yo ya sé que eso que hice lo hice bien. El diseño tiene que ser simple y redundante, utilizando justamente los principios del wayfinding y del wayshowing. Y utilizar, por supuesto, todos los sentidos. Los sentidos, que ya sabemos son la manera en que nosotros nos conectamos con el mundo, han de ser aquellos que nos van a permitir poder establecer relaciones con el objeto, ¿no? ¿Cuántas veces diseñamos algo y en ese diseño estamos pensando en el aroma? ¿Sabían ustedes que la arquitectura, por ejemplo, para personas con discapacidad discapacidad visual, analiza muchísimo el olor y la textura de los objetos? Por ejemplo, hay una biblioteca que se hizo específicamente para ellos, donde los asientos son de piel, porque la piel tiene un aroma y ellos pueden entender que ahí es un asiento, no están utilizando el olfato. Pero también la percepción táctil, ¿no? Por eso el braille, ¿no? Muchas veces incluso los mismos pasamanos diseñados para las personas con discapacidad visual tienen ahí mensajes en braille. Y si no, también la textura de los materiales es información que les puede dar. Si a esto se le suma lo áptico, que tiene que ver con esta identificación corporal que hacemos a través de las extremidades, es decir, las piernas y los brazos, que se llama tacto activo, bueno, pues entonces ya estamos pensando en una dimensión mucho más profunda, ¿no? Y dejémonos de pensar en esos objetos de la zona macro, ¿no? ¿Y qué pasa con el sonido? También ahí hay otro código, ¿no? Que muchas veces no utilizamos, pero que a las personas con discapacidad visual les es muy útil, ¿no? Entonces, ¿qué materiales usamos? ¿Cómo jugamos con las alturas en los espacios si somos arquitectos, ¿no? ¿Cómo jugamos incluso con los jardines, con las plantas si somos urbanistas? Porque todo esto va a empezar a provocar ciertos sonidos, ciertos aromas, cierta información que para el diseño es importantísimo, porque finalmente el diseño se va a comunicar con sus usuarios a través de la percepción. Y ya hemos visto que, ¿no? Que en términos de percepción, pues hay muchas maneras, ¿no? Están quienes oímos, quienes vemos, quienes no oímos, quienes no vemos, pero sí sentimos, etc. Y llegamos al tercer y último artilugio. Alguien nos mintió y nos dijo que el diseño era lujo y poder. Y entonces soñamos con diseñar cosas exclusivas, carísimas, como esta bolsa, ¿no? Que vale $100,000, imagínense, porque solo se hace una y porque tiene un montón de diamantes. O estos cubrebocas, porque tiene una marca que se llama Gucci y que cuestan 2,500 pesos, imagínense. Recordando que el 10% de la población con más dinero y propiedades tiene el 85% de la riqueza global. Es decir, todo está acumulado en este triángulo rojo. El 85% de todo el dinero del mundo lo tienen solo el 10% de la población. En cambio, el 71% de la población, 7 de cada 10, tienen apenas el 3% de la riqueza mundial. Imagínense. O sea, los niveles de pobreza son impresionantes. Pero como diseñadores, pues los pobres no nos caen bien y no diseñamos para ellos. Pues, obviamente tenemos que mirar hacia los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Donde se habla de darle fin a la pobreza, donde se habla de eliminar el hambre, hacer una educación de calidad, mejorar el agua, reducir las desigualdades. Y me pregunto, cuando ustedes diseñan lo que sea, carteles, objetos, casas, ciudades, ¿piensan en esto? Porque me parece que tendríamos que ponerlo en ese lugar donde diseñamos y pensar, ¿no? Pensar como Oscar Hagerman, que diseña estas casas que jamás van a salir en las revistas de arquitectura, pero que las hace con lo que tiene la gente y cubre sus necesidades, ¿no? O Ángel Vargas, que es un personaje que retomó un espacio en Iztapalapa donde se habían cometido homicidios y violaciones, sienta a la gente del gobierno, sienta a la gente de empresas como Telmex, como Sabritas, como Coca-Cola, y en conjunto hacen este parque con el compromiso que las empresas lo mantengan en perfectas condiciones todo el tiempo en aras de ya no pagar tantos impuestos. Pero es una ganancia para la comunidad. O esta herramienta hecha por un querido amigo argentino, Antonio Moretti, que usa el torque en vez de la palanca. Su papá, que falleció hace 2 años, podía usar esta herramienta agroindustrial sin esfuerzo. Así es de que con esto concluyo. ¿Cuál debiera ser, chicos, el papel del diseño?
y cuál debiera ser el compromiso del diseñador. Pues muchísimas gracias, agradezco su atención y dejo de compartir. Tenemos escasos minutitos, pero no sé si alguien quiera hacer algún comentario. Gracias, doctora Esca. Muchas No hay gracias. por qué. Areli. Adelante, Areli. En su consideración, entonces, nosotros tal vez a quién les vamos a diseñar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de México, ¿quién tiene acceso tal vez al diseño ahorita en México, ¿no? Y cómo podríamos tal vez romper esa brecha y que Claro. fuera más para todos, ¿no? Para que más gente se beneficiara de eso, ¿no? Específicamente tal vez en nuestro país. Así es, Areli, perfectamente estamos en lo mismo, ¿no? El diseño hasta ahora se ha visto como si fuera algo privilegiado, ¿no? Solo la gente que tiene dinero puede acceder al diseño, ¿no? Y así se habla, ¿no? De los grandes diseñadores. Y yo creo que un gran diseñador es también el que ha hecho una caja y también el que ha hecho una sábana y también el que ha hecho cualquier objeto que sea útil y necesario y que esté en las condiciones de accesibilidad para todos. A mí me parece que es eso. Areli, hasta hoy creo que muchas veces, incluso insisto, desde la escuela, porque los profesores se los hemos enseñado, estamos siempre aspirando a diseñar para gente que tiene dinero y que va a usar cosas exclusivas y que va a usar... Y yo digo, a ver, pero quizá no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos en nuestras manos y que en nuestras manos está quizá cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Como el Iron Fish que veíamos, ¿no? ¿Cuántas personas seguramente han dejado de morir de hambre gracias a ese diseñador, ¿no? Y así podríamos citar muchísimas otros ejemplos que, bueno, no son tantos como quisiéramos, pero que están ahí, ¿no? Y ahí, aquí cuando me invitan a esta plática, justamente lo que hago es esto, ¿no? Tratar de hacer conciencia y darnos cuenta lo que podemos hacer nosotros desde el terreno donde estemos. Gracias, Areli, por tu comentario. No sé si haya más comentarios. Bueno, parece que no hay más comentarios, ¿cierto? Sí. No sé si ya me escucho. Sí, Alicia, te escuchamos perfecto. Bueno, yo ya tuve como la oportunidad de haber tomado una clase con la Miss Esca y recuerdo que usted nos hablaba mucho del derecho a la ciudad y del urbanismo táctico. Y en esta clase la Miss nos ha pues dado la oportunidad de tener como pláticas con algunas organizaciones, lo cual creo que nos ha servido de mucho porque nos amplió como completamente el panorama. Y recuerdo que en una de las conferencias nos mencionaban que una ciudad había como que se estaba esforzando mucho por intentar ser como que muy inclusiva. O sea, yo me quedo como con esa duda de cómo podemos empezar a dejar de hacer por decir las cosas mal, como dice usted, algo tan simple como las banquetas, porque pues, no, quizás no es que no todas tengan rampa, porque incluso algunas son de menos de 1 metro. O sea, con cosas así como tan sencillas como eso, ¿cómo podemos cambiarlas? ¿O en qué podemos basarnos para decir las cosas ya no se van a hacer así? O sea, empezar pues sí, a cambiar esos aspectos. Así es, Alicia, así es. Efectivamente, ¿no? En mis clases de APO mucho hablábamos del derecho a la ciudad, que está completamente ligado al discurso que les acabo de dar. O sea, todo el mundo tenemos derecho a caminar en una banqueta, a cruzar una calle y no estar encerrados como el modelo de presidencia nos obligaba. ¿De qué manera? Bueno, pues yo les invito, por ejemplo, para ustedes que están en la parte de diseño urbano y en la parte de diseño arquitectónico, a mirar, hay algunos manuales de accesibilidad universal. De hecho, he de comentarles que justamente ahora estoy a cargo de la coordinación del impulso de una especialidad en accesibilidad universal. Ya tenemos un año, en septiembre, en este año justamente, en este mes, perdón, cumplimos un año de haber impulsado todo el desarrollo de la especialidad. Ahora se encuentra ya en las revisiones externas. Yo esperaría, Alicia, que en el 2022 se aperture una especialidad en la Facultad de Arquitectura y Diseño, en nuestra facultad, sobre accesibilidad universal. Y ahí estarán abiertos los brazos para diseñadores industriales, gráficos, arquitectos y urbanistas.
pero suceda eso, es decir, que tú estés algún día en la especialidad o no, existen una gran cantidad de manuales de accesibilidad universal, tanto, insisto, para diseño urbano y diseño arquitectónico. De la misma manera, también hay libros importantes sobre wayfinding que también tienen que ver con espacios edilicios o edificios y diseñadores industriales. Hay muchísimos, es cuestión de buscarlos, pero si alguno de ustedes quiere de manera personal acercarse conmigo, mi correo es escasolano@gmail.com. Con todo gusto yo se los puedo facilitar. Comentarles que justamente también en este Inter estamos dando un diplomado de accesibilidad, un grupo de exalumnas mías de posgrado que han seguido este camino y su servidora como coordinadora, en unión de una universidad que se llama Modelo en Yucatán, y estamos dando un diplomado que ahorita ya va como por su 7ª semana, un diplomado en accesibilidad universal, que tiene que ver con toda esta temática. Gracias, Alicia. No sé si haya algo más o con esto al menos de manera personal, me estaría despidiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no. Creo que no. Bueno, chicos, pues yo los dejo en excelentes manos con su maestra Anika. Yo tengo justamente a través de Teams una clase ahora con algunos de sus compañeros de diseño, proyectos de diseño urbano, así es de que me moveré despacio, no sin antes agradecer la oportunidad que me ha dado su profesora de abrir este espacio y poder platicar con ustedes, ¿no? Lo importante es que dejemos un espacio para la reflexión y que se den cuenta de que lo que hacen ustedes, cada uno de ustedes, es muy importante y puede tener repercusión positiva o negativa en las personas que hagan uso de eso que ustedes diseñan. Así es de que, pues, si no hay más, me despido, que tengan excelente tarde. Anika, agradezco la invitación y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Bueno, pues fue su penúltima plática.